¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero mostrarles la primera parte, al menos, de un pequeño proyecto en el que he estado trabajando, que se trata de este PCB que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que se trata de un preamplificador que tiene un control de tonos y balance controlados por tensión, pero que además cuenta con la interesante particularidad que incluye un módulo de Bluetooth, con lo cual nosotros podemos vincular nuestro dispositivo portátil, ya sea una computadora, un smartphone, una tablet, y vamos a poder transmitir audio de forma inalámbrica a través de Bluetooth y podremos controlar parámetros como balance, bajos, altos y volumen desde este PCB, y obviamente tendremos una salida que podremos conectar a un amplificador. Como muchos de ustedes se me habían quejado, entre comillas, en videos anteriores de que últimamente no venía dando explicaciones muy certeras acerca de los circuitos de los proyectos que estábamos haciendo, decidí dividir este proyecto en dos videos. En este primero voy a tratar de brindarles toda la información que crea relevante sobre el circuito y su funcionamiento, y ya en el siguiente haremos el ensamble, las pruebas de funcionamiento, etc. Así que vamos a comenzar. Este es el circuito en sí. Vamos a dividirlo en tres bloques al menos, que tenemos la alimentación, que sería todo este bloque de acá. Por otro lado tenemos lo que es la antena de Bluetooth, que es este módulo de acá. Y después este bloque grande de acá abajo es el control de tonos y volumen controlados por tensión. Y estos son simplemente algunos conectores adicionales, pero bueno, vamos por parte. Vamos a comenzar por este interesante módulo que tenemos acá, que se trata del XS3868, que es un modulito muy pero muy chiquitito que suele ser bastante económico, ya sea en tiendas online o en tiendas físicas, que tiene la interesante particularidad que se trata de una antena de Bluetooth que tiene todo integrado, y lo único que tenemos son algunos pines de conexión para poder realizar algunas acciones específicas. Por ejemplo, este módulo en particular cuenta con pines dedicados como para hacer acciones como por ejemplo el play y la pausa cuando estamos reproduciendo música, adelantar o retroceder canciones. También tenemos para subir y bajar el volumen, tenemos un botón de encendido, tenemos un botón de reset que por defecto vemos que tiene una suerte de pull up mediante esta resistencia de 10K y este condensador. Y también tiene algunas otras particularidades, como por ejemplo estos tres pines que tenemos acá son la salida de audio. Tenemos la masa del circuito, el canal izquierdo, perdón, y el canal derecho. Y acá también tenemos, por ejemplo, en el caso de que queramos implementar este módulo en un auricular Bluetooth casero, podríamos utilizar estos pines para conectar un pequeño micrófono Electret y así poder hablar al momento de contestar una llamada o enviar un audio a través de algún servicio de mensajería. Ya lo he probado y funciona bastante bien. Otros pines muy interesantes son estos dos que tenemos acá. Uno de ellos es para conectar un LED que nos va a indicar no solo cuando el dispositivo esté encendido, sino cuando se encuentre vinculado o emparejado mediante Bluetooth, lo cual nos puede resultar muy pero muy útil. Y después también cuenta con los pines de alimentación. Hasta ahora no les he mostrado cómo es el módulo físicamente. Acá lo tengo. Este es el módulo en cuestión. Como ven, es súper pequeñito. Es un PCB realmente de dimensiones muy pero muy reducidas, apenas algunos centímetros. Y vemos que acá tenemos todos sus pines, que en realidad no son pines, sino que son pequeños cortes en el circuito impreso que están con el cobre a la vista, y podemos estañar y realizar las conexiones. El circuito impreso fue fabricado por la empresa JLC PCB, empresa fabricante de circuitos impresos en China, que ofrece terminaciones profesionales a precios muy accesibles. Simplemente ingresamos en su página web, subimos nuestro archivo Gerber y seleccionamos los parámetros. Elegimos el método de envío y el medio de pago y realizamos el pedido. Una vez que lo hayan aprobado, vamos a poder hacer un seguimiento sobre el estado de fabricación de nuestras placas, tras lo cual solo nos resta esperar a que nos lleguen a nuestro domicilio. Así de fácil podemos obtener PCBs profesionales a unos precios muy pero muy accesibles. Para más información visiten JLC PCB, link abajo en la descripción. Más adelante veremos cómo vamos a conectar este pequeño módulo a nuestro circuito impreso ya terminado. Y acá tenemos el pinout, que es lo que les acabo de mostrar, que lo único que hice fue buscar la hoja de datos, que se la voy a dejar abajo en la descripción, y en base a esa hoja me dediqué a realizar el diseño de este modulito para utilizarlo acá en Proteus. Por cierto, si quieren aprender a utilizar esta útil herramienta de diseño de circuitos impresos, por acá en las tarjetas les voy a estar dejando la lista de reproducción con todos los videos que incluyen esa serie. La verdad que es bastante útil este programa, así que se las recomiendo. Así que bueno, todo visto más o menos en cuanto a lo que es la antena de Bluetooth. Ahora vamos a pasar a otra parte bastante importante, que es el control de tonos y volumen controlados por tensión. A diferencia de un control de tonos
analógico, donde el control de realce o atenuación de frecuencias se realiza mediante filtros, es decir, redes configuradas de resistencias y condensadores que van a atenuar o dejar pasar ciertas bandas de frecuencia dependiendo de los valores de estos componentes. En este caso vamos a utilizar un circuito integrado que lo que va a hacer es asignarle a un determinado valor de tensión, que va a ser el que le vamos a ingresar en cada uno de estos 4 pines. A cada uno de estos valores de tensión le va a asignar un valor en decibeles, ya sea de realce o de atenuación, para la frecuencia que tiene asignada. Eso lo podemos ver mucho mejor en su hoja de datos, que la tengo por acá. Como vemos, se trata del KA2107. Obviamente este datasheet también se los voy a dejar abajo en la descripción. Acá podemos ver de qué se trata. Se trata de un control de volumen controlado por tensión, y también de un control de tonos controlado por tensión para bajos y agudos, y también un control de balance, que la verdad que es una función que nos podría llegar a ser útil. Obviamente el control de balance lo que va a hacer es que si nosotros tenemos el cursor del potenciómetro en el medio, vamos a escuchar ambos canales con la misma intensidad, pero si corremos el potenciómetro ya sea hacia un extremo o hacia el otro, vamos a ver cómo se atenúa uno de los canales a la par que realza el otro canal, y viceversa. Acá tenemos un pequeño diagrama de bloques, pero lo importante se encuentra acá en la hoja de datos. Vemos que su alimentación máxima es de 14.4 volts, nosotros lo vamos a alimentar aproximadamente con unos 12, y vemos que su consumo de corriente a 12 volts es de aproximadamente 38 mA, por lo cual vamos a utilizar un regulador con un encapsulado bastante más pequeño. Pero bueno, acá por ejemplo tenemos lo que es el control de tonos. Podemos ver los valores en decibeles tanto para el realce como para la atenuación, tanto de las frecuencias bajas como de las frecuencias altas. En el caso de las frecuencias bajas vemos que está en el orden de los 10 decibeles de realce y de los menos 12 decibeles de atenuación. Y en el caso de las frecuencias altas tenemos 10 decibeles para el realce y 12 decibeles para la atenuación como valores típicos. Vamos a pasarlo a ver en el diagrama, que vemos que en realidad es bastante sencillo. Tenemos 4 potenciómetros con los cuales vamos a controlar estos 4 parámetros, que están, uno de los extremos lo tenemos conectado a la alimentación positiva y el otro extremo lo tenemos conectado a masa. Sus puntos medios, mediante una resistencia de 150 ohm, se encuentra conectado a los pines encargados de controlar cada uno de los parámetros, y según nosotros vayamos variando el valor de esta resistencia variable del potenciómetro, la tensión en su pin central va a tender a ser más positiva o más negativa, y en base a eso veremos cómo se ve afectado el audio que estemos ingresando. Después lo único que tiene es sus 2 pines de entrada, que acá tenemos el pin 4 y el pin 11, y sus pines de salida mediante unos capacitores de desacople por el pin 3 y el pin 10. Ahora bien, ¿cómo conectamos la antena de Bluetooth a este equipo? Podemos ver que en su entrada tenemos estos 2 pines marcados como AOR y AOL, y si nos vamos a la antena de Bluetooth vemos que es el mismo nombre que tienen asignado la salida de audio de esta placa. Así que es como si estos 2 puntos estuviesen eléctricamente conectados a estos 2 puntos, solo que para no haber tirado 2 cables tan largos que obviamente arruinarían muchísimo la gráfica de esta unión, lo hacemos mediante estos pequeños conectores a los que le podemos asignar un nombre, y va a interconectar a aquellos que tengan nombres iguales. Igualmente, si nosotros no quisiéramos utilizar la antena de Bluetooth para este preamplificador, tenemos también un conector dedicado que también se encuentra conectado con los mismos nombres, con lo cual podríamos sacar de la ecuación nuestra antena de Bluetooth y utilizarlo como un simple preamplificador por el que podríamos ingresar con una entrada de línea. Se los muestro brevemente en el PCB. Acá tenemos lo que es la antena de Bluetooth, que ahora la vamos a ver, y acá tenemos el conector de entrada, que este conector de entrada se refiere a este conector que tengo acá, con lo cual si nosotros queremos obviar la antena de Bluetooth del circuito podemos hacerlo tranquilamente y utilizar este preamplificador como si de un preamplificador con entrada de línea se tratase. La verdad que es una versatilidad que le he querido dar, porque es simplemente agregarle un conector extra a la placa. Ahora bien, otra cosa bastante interesante que he querido incluir, ya que esta es la primera vez que estoy utilizando este módulo de Bluetooth en un circuito impreso, es agregarle unos pines de conexión externa que son ideales para hacer desarrollos o diseños propios, que son estas 2 hileras de pines que vemos acá. ¿Qué es lo que hice? A cada uno de los pines de este módulo le he asignado un conector que tiene el nombre correspondiente a cada uno de los pines, y luego esos conectores se los he asignado a cada pin de estas 2 tiras de pines, que pueden ser tiras de pines macho o hembra según corresponda.
y las he colocado a cada lado del módulo que se encuentra de la otra cara de este PCB, porque es un PCB doble cara. Y esto nos puede resultar muy pero muy útil porque podríamos realizar nuestros propios diseños, ya que en este PCB al menos la única función que estamos utilizando de este módulo es su salida estéreo de Bluetooth, nada más. No tenemos ni siquiera conectado los pulsadores. Si quisiéramos retroceder o adelantar las canciones, pausa, volumen, etcétera, todos esos pines los tenemos disponibles mediante estos conectores y nosotros podríamos realizar nuestras propias ampliaciones o nuestros propios diseños o prototipos. La verdad que es una opción bastante interesante que me pareció útil incluir porque a mí mismo me puede llegar a resultar útil para realizar futuras versiones de este mismo preamplificador, incluyendo algunas otras prestaciones o características que en esta primera versión no he incluido. Y como para cerrar la explicación de este circuito, vamos a centrarnos en lo que es la fuente, que en este caso se trata de una fuente simple que se alimenta con una tensión de entre 12 y 24 volts de corriente alterna y con una corriente mínima de, no sé, unos 200 mA, pueden ser más que suficiente. Tenemos acá nuestro puente de diodo rectificador y después de acá nos vamos a ir a dos reguladores. Por un lado tenemos un 7805 y por otro lado un 7812. Tranquilamente podría haber colgado la alimentación de este segundo regulador, que es de menos tensión, directamente de la rama de los 12 volts, pero no quería sobrecargar a este regulador, ya que ambos reguladores son de encapsulado TO92, que son bastante más pequeños y pueden disipar menos potencia que los comunes. Acá los podemos ver, son estos dos que tenemos acá. Como ven, es el encapsulado TO92, que puede soportar aproximadamente unos 100 mA, más que suficiente para este proyecto. Por el lado de los 12 volts no hay mucho que decir, simplemente un pequeño capacitor de filtrado de 470 a la salida del rectificador y después a la salida de los 12 volts otros dos capacitores de filtrado, porque estos integrados que se utilizan para el control de tonos por tensión son bastante sensibles a las fluctuaciones de corriente. Por eso es importante que tenga un buen filtrado y de ser posible lo más cerca posible de los pines de alimentación del integrado. Por eso podemos ver que dicho condensador se encuentra muy próximo a los pines de alimentación, que es C4. Podemos ver que está muy pero muy cerquita de los pines de alimentación para poder filtrar cualquier corriente parásita indeseada. Pero en el caso de este segundo regulador lo utilizamos exclusivamente para poder alimentar el módulo de Bluetooth. La pequeña salvedad que deberemos tener es que este módulo podemos ver que se alimenta, a ver dónde lo decía, se alimenta con una tensión de entre 3 y 4.2 volts. Obviamente nosotros a la salida de nuestro 7805 vamos a tener aproximadamente unos 5 volts y lo que he hecho es simplemente conectarle un diodo en serie, con lo cual vamos a tener una caída de tensión de aproximadamente 0.7 volts. Esto sumado a que la salida del 7805 puede tener una pequeña caída interna, es decir que en vez de 5 volts tengamos 4.9 o 4.8 volts, nos viene fantástico porque la suma de ambas caídas nos van a dar estos aproximados 4.2 volts que necesita este módulo Bluetooth para funcionar correctamente. Adicionalmente, lo único que le he conectado de manera directa es este LED que nos va a indicar cuando se encuentre vinculado un dispositivo a nuestro circuito, que es este LED que tenemos acá, que lo he dejado al frente bastante accesible como para poder adornar un poco el frente de nuestro circuito impreso. Vamos a pasar a verlo brevemente en el 3D una vez más. Como pueden ver, es una distribución medianamente ordenada y lógica de los componentes. Y sí, ya de la otra cara tenemos el footprint de nuestro pequeño módulo Bluetooth, que como les digo, ya en un próximo video veremos cómo lo soldaremos y veremos todas las salvedades que deberemos tener para realizarlo correctamente. No se preocupen que ya también estoy trabajando en ese video. Y obviamente también contamos con un conector con la salida de audio estéreo, que es este conector marcado como output, que lo tomamos directamente de la salida de este integrado, y en el circuito impreso acá es donde tenemos dicho conector. Así que de acá podemos recoger el audio estéreo que podemos ingresar directamente por línea, ya sea a un amplificador o a otra etapa si lo creamos necesario. Así que bueno gente, espero que les haya gustado esta primera aproximación a este proyecto. Ya en un futuro video vamos a realizar el montaje del circuito impreso, vamos a hacer algunas mediciones, vamos a ver qué podemos mejorar. Igual si ustedes tienen alguna sugerencia o alguna duda o algo que quisieran que tuviera en cuenta al momento de montar, que quisieran que explicara, por favor déjenmelo abajo en los comentarios, yo los voy a estar leyendo. Y bueno, quizás en una semanita aproximadamente tengamos la parte 2 de este video. Así que si el video les gustó, no
no olviden dejar su me gusta y suscribirse para no perderse nada de lo que viene, porque este año tenemos muchísimos proyectos súper interesantes acá en el canal. Por acá en pantalla les voy a dejar otros videos que estoy seguro que les puedan interesar, un botón para que se suscriban, y por mi parte, sin más que decir, me despido. Hasta el siguiente video.